Bienvenidos una vez más a mi canal. iOS 17 Beta 4 versión 2 en el iPhone SE modelo 2020. En este video vamos a ver cómo va y también vamos a hacer una prueba de batería. Bien, entonces vamos a desbloquearlo, vamos a entrar aquí en la configuración y vamos a confirmar la actualización. Entonces, como puedes ver, iOS 17 ya está actualizado a su última versión. Ahora vamos a entrar aquí en las fotos y vamos a ver cuánto me pesó. Como puedes ver, me pesó 5,65 gigas. Ahora también más adelante vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Empezamos el video con 100% de batería. Entonces aquí, como puedes ver, desconectado hace 5 minutos, 100% de batería. Por aquí les muestro la condición que tengo para todas las personas que se lo pregunten. Tengo una condición de 86%. Entonces ya todas las aplicaciones están actualizadas a su última versión. Ya todas las aplicaciones estaban cerradas. Vámonos con Snapchat. Bien, vámonos ahora rápidamente con YouTube. Entonces por aquí vemos que todo anda cargando bien. Les recuerdo que este es el modelo 2020. El iPhone SE de segunda generación con el procesador del iPhone 11, o sea el A13 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Ahora más adelante vamos a ver cómo gestionan la multitarea esta versión de iOS 17. Por el momento vemos que todo anda muy bien. Por aquí quizás algún problemita de conexión. Vámonos ahora con Instagram. Bien, como puedes ver anda cargando muy rápido. Por aquí los videos de Instagram, todo muy rápido, las aplicaciones siguen abriendo rápido. Vámonos rápidamente con X. Listo, ya lo tenemos. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a dejarlo ahí porque recuerda que más adelante vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones siguen abiertas. Ya que les recuerdo que son 3 GB de memoria RAM. Vamos a dejarlo por aquí en algún perfil de estos. Vámonos rápidamente con Speak Test. Fíjate lo rápido que es. Vámonos ahora con TikTok. Entonces el rendimiento de este iPhone SE todavía sigue siendo muy bueno, como puedes ver aquí. Vámonos rápidamente con Tumblr. Fíjate lo rápido que abre. Ya para cargar el contenido, pues ya dependiendo de la conexión a internet que tengamos. Vámonos rápidamente con Netflix. Y listo, ya lo tenemos abierto. Aquí como puedes ver. Vámonos rápidamente con Spotify. En este momento ya el dispositivo se está sintiendo un poco tibio. Ahora vámonos con Amazon. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a bajarle un poquito más al brillo. Vamos a dejarlo por aquí en alguna publicación de estas. Vámonos rápidamente con eBay. Déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parece el rendimiento del iPhone SE con iOS 17 Beta 4. Vámonos rápidamente con Mercado Libre. Seguimos todavía con el 100% de batería. Pues de igual forma ahorita vamos a hacer la prueba de batería para ver qué tanto nos da. Entonces, como puedes ver, al momento de abrir estas aplicaciones, todo muy rápido. Ya en ese momento el teléfono está caliente. Entonces fíjate que las animaciones las sigue haciendo bien. No hay nada de lag ni nada de eso. Por aquí como estás viendo. Seguimos con 100% de batería, entonces ahora vámonos con algunos juegos, a ver qué tanto tiempo tardan en cargar estos juegos que tengo aquí. Empecemos con Temple Run 1, vamos a subirle el volumen. Vamos a ver si de pronto por aquí notamos alguna caída de fotogramas o algo así, pues no lo creo, lo dudo muchísimo, ya que estos juegos son bastante livianos y el dispositivo todavía es bastante potente. Entonces, como puedes ver, todo anda muy bien. Vámonos rápidamente con Temple Run 2. Si tú ya tienes un iPhone SE actualizado a iOS 17, déjanos saber acá abajo tus experiencias en cuanto a rendimiento y en cuanto a batería. Fíjate que con este juego no descargó ninguna configuración ni actualización porque ya lo había descargado antes. Pues fíjate que anda muy bien. Vamos a darle play. Por ahí como que se notan algunas pequeñas caídas de fotogramas, pero quizás sea por el juego. No estoy muy seguro, pues déjame saber tú qué piensas de esto. Pero no es nada grave, es más, casi ni se nota. Simplemente pues te lo estoy contando aquí. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Subway Surf. En este momento ya se siente bastante caliente. Ya está bastante caliente.
Claro que desde hace ya mucho tiempo este problema del sobrecalentamiento viene afectando prácticamente a todos los iPhones. Vamos a darle play. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Free Fire. En este momento tampoco debe estar descargando actualización, porque como te digo, ya lo había descargado antes y ya lo tenemos abierto. Ven, y pues como puedes ver, sigue siendo bastante rápido todavía. Vámonos rápidamente con Asphalt 9. Ya ahorita vamos a empezar con la prueba de batería. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar este juego. Seguimos esperando a que abra. En este momento está muy caliente. Y listo, ya lo tenemos abierto. Es que este problema del sobrecalentamiento es como lo que más incomoda. En este momento ya tenemos 99% de batería. En este momentico que estoy abriendo estas aplicaciones. Entonces ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Y vamos a ver entonces qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Recordemos que son 3 GB de memoria RAM, lo que es el Asphalt, el Free Fire abierto, Subway Surf cerrado, Temple Run 2 cerrado, Temple Run 1 cerrado, Mercado Libre abierto. Vámonos ahora con eBay cerrado, vámonos ahora con Amazon cerrado, Spotify abierto, Netflix abierto, vámonos ahora con Tumblr, sigue abierto, vámonos ahora con TikTok. Está completamente cerrado. SpeakTest abierto. Twitch abierto exactamente donde lo dejé. X abierto exactamente donde lo dejé, pero fíjate que también le cuesta un poco de trabajo reaccionar cuando volvemos a abrir la aplicación que ya teníamos abierta. Vámonos ahora con Instagram abierto, aunque eso también es como dependiendo un poco de la aplicación, porque fíjate que aquí sí reaccionó rápido. Vámonos ahora con Facebook, sigue abierto, aquí también reaccionó rápido, como puedes ver. Vámonos ahora con Instagram otra vez, vámonos ahora con X otra vez. Entonces sí es como más bien dependiendo un poco de la aplicación. Vámonos ahora con Pinterest abierto, YouTube abierto, como puedes ver bastante rápido. Vámonos ahora con Snapchat y sigue abierto. Mientras volvía a abrir otra vez todas las aplicaciones, ya nos bajó un 1%, así que ahora tenemos 98% de batería. Vamos a cerrar todas las aplicaciones y ahora sí vamos a empezar con la prueba de batería. Recuerden que tenemos 98% de batería. Vamos a entrar aquí al temporizador y vamos a colocarle 2 horas y vámonos rápidamente con Subway Surf. Voy a hacer la prueba de batería exactamente de la misma forma como lo hice con los demás iPhones, por si quieren comparar la duración de la batería con el iPhone XS y con el iPhone XR. Entonces el brillo vamos a dejarlo ahí, Bluetooth, Wi-Fi prendidos, no tengo SIM card. Vamos a darle play. Entonces, como te decía, ya hice la misma prueba prácticamente con el iPhone XS y con el iPhone XR. Por si quieres verlos, pues acá abajo en la descripción te voy a dejar el enlace en caso de que quieras compararlos. Entonces ahora sí, vamos a dejarlo aquí. Voy a estar muy pendiente. Y cuando pasen las 2 horas, pues vamos a ver qué tanta batería nos ha gastado. Y bien, como pueden ver, ya pasaron las 2 horas de estar en el juego de Subway Surf. Vamos a ver entonces en cuánto tenemos la batería. Y como puedes ver, tenemos 66% de batería en 2 horas de Subway Surf. Bueno, ya nos bajó a 65. Entonces ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a colocar otras 2 horas y vamos a entrar rápidamente en el juego de Asphalt 9. Lo estoy haciendo así porque con los demás iPhones lo hice de la misma forma. Entonces así vamos viendo qué tanta diferencia hay en cuanto a la autonomía. Recuerda que te voy a dejar los videos acá abajo en la descripción por si quieres ir a ver cómo le fue a los demás iPhones. Pues hablando principalmente del iPhone XS y del iPhone XR, que esos son los únicos que los he hecho de la misma forma.
Y con este iPhone SE modelo 2020 otra vez volvió a pasar lo mismo. Como con el iPhone XS no completamos las 2 horas. Entonces, como puedes ver aquí, ya tenemos 2% de batería y faltan 17 minutos, prácticamente 18, para completar las 2 horas. Así que pues ya vamos a dejarlo hasta ahí. Así que como puedes ver, entre el iPhone XS y el iPhone XR, este es el que peor batería tiene. Vamos a mirar aquí en la configuración. Entonces, como puedes ver aquí, la última carga al 100% fue a las 7:25 de la noche. 4 horas, 16 minutos de pantalla encendida. Asphalt 9 es el que más batería me gastó, junto con Subway Surf. Aquí vuelvo y te muestro la condición de batería, que tenemos un 86%. Entonces ahora, antes de que se me apague, vamos a mirar el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. En Geekbench, con iOS 17 Beta 4 versión 2, tenemos 1650 para el single core y 3515 para el multicore. Para el Antutu tenemos un puntaje de 556.584. Por aquí te dejo los otros números por si quieres verlos. Y si vamos a comparar con la versión anterior, teníamos un total de 509.734. Así que como puedes ver, pues nos ha subido un poco. Déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parece la autonomía del iPhone SE modelo 2020, cómo te parece el rendimiento. Si tú ya tienes un iPhone SE con iOS 17, pues déjame saber cómo te va a ti en cuanto a la batería y el rendimiento también. Antes de terminar el video, quiero decirte que voy a hacer una prueba de rendimiento entre el iPhone SE modelo 2020, o sea este, y el iPhone 8 Plus en mi nuevo canal. Para que te suscribas, acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas y te suscribas. Bien, entonces vamos ahora sí a dejar el video hasta aquí. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.